Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra lectura orante de la palabra de Dios. Hoy es 2 de enero y pues vamos a meditar el Evangelio de San Juan en estos días de posteriores a la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19, hasta el versículo 28. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hago lectura del texto del Evangelio, San Juan, capítulo 1, 19 al 28. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy la voz que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estos días después de la fiesta de Santa María, Madre de Dios, pasando la octava de la Navidad, estamos leyendo el Evangelio de San Juan. Es un evangelio, hemos estado leyendo también la primera carta de San Juan y ahora también su evangelio. Es un evangelio que insiste mucho en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, como el Verbo, la palabra que se ha hecho carne entre nosotros, que se ha hecho hombre. Ustedes recuerden que en la misa de Navidad, la misa del día, porque hay 4 misas diferentes de Navidad, la misa ya del día, se lee el prólogo de San Juan, precisamente el capítulo 1, versículos 1 hasta el 18, y que es como la presentación de los temas esenciales del Evangelio, y donde en el versículo 14 San Juan dice que el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, plantó su tienda, acampó entre nosotros. Entonces es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, Dios con nosotros. Y ahora, después del prólogo, comenzamos a leer esta parte, ¿verdad?, donde está la figura de Juan el Bautista como testigo, como mártir, ¿verdad? Mártir, la martiría, quiere decir testimonio en griego. Y así comienza este versículo 19 precisamente, ¿verdad?, que este es el testimonio, la martiría se dice en griego, de ahí viene la palabra mártir, a ser testigo de Cristo. Entonces el testimonio de Juan cuando enviaron los judíos de Jerusalén, sacerdotes y levitas,
para que le preguntaran, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Bueno, pues entonces él va a dar este testimonio, ¿verdad? Para eso vino. Recuerden que en el prólogo de San Juan, ¿verdad? También se había insistido en este aspecto, ¿verdad? Del testimonio. Me voy al versículo 15 del prólogo, dice Juan testifica, dice Martirei, ¿verdad? Juan testifica acerca de él y ha gritado diciendo, este era del cual yo dije, el que viene después de mí, detrás de mí, este es superior a mí. Sí, versículo 15, ¿verdad? El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Entonces ahí se hablaba ya de su testimonio, ¿verdad? De que Juan el Bautista daba testimonio de él. También en el versículo 7 dice, versículo 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio. Ahí está nuevamente, ¿verdad? El versículo 7 dice, este vino para un testimonio, martirian, sí, para un testimonio, a fin de que testificara, martirese, a fin de que testificara acerca de la luz, Entonces, porque el Hijo de Dios también es luz, ¿verdad? En él estaba la luz. La palabra era la luz verdadera, dice el Hijo de Dios. Estoy volviendo a esto, ¿verdad? Para que no nos olvidemos, ¿verdad? De lo que ya apareció en el día de la Navidad, que ahora se va a desarrollar un poquito más, ¿verdad? En este pasaje de lo que sería la semana inaugural de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, donde Él también llama a los primeros discípulos. Pero comienza con el testimonio de Juan el Bautista en este versículo 19, que es el Evangelio de este día de hoy. Entonces, este es el testimonio de Juan, ¿verdad? Juan es el testigo que viene a dar testimonio acerca de la luz, viene a dar testimonio acerca de Cristo. Y entonces resulta que los sacerdotes, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, han sido enviados para preguntarle a él quién es, ¿verdad? Porque él era un personaje pues, que estaba bautizando, era un personaje que se salía un poquito del común, de la gente, de la institución, no era del grupo de los sacerdotes, aunque era hijo de un sacerdote, ¿verdad? Recuerden ustedes que Juan el Bautista es hijo de Zacarías, su papá era sacerdote, y precisamente cuando estaba ofreciendo incienso, ahí se le presentó el arcángel Gabriel para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Pero no era un sacerdote. Juan no es del grupo de sacerdotes, ¿ya? Que estuvieran allá en el templo de Jerusalén, o sea, no es parte de la institución, ¿verdad? Ni del grupo de ancianos de Israel. Entonces es un hombre, podemos decir, carismático, un hombre movido por el Espíritu, un hombre que Dios le ha dado una misión de dar testimonio de Cristo y de prepararle al Señor un camino. Entonces les llama la atención que la gente está acudiendo a él, un personaje que pues que atrae multitudes y que la gente acude ahí al Jordán, se mueven de muchos lugares para ir a confesar los pecados y para ser bautizados por Juan, como un signo de arrepentimiento y de que quieren preparar su corazón a la venida del Mesías. Entonces aquí le están preguntando precisamente los sacerdotes, o sea, la institución, los sacerdotes y los levitas que estaban dedicados al canto de salmos, especialmente en el templo de Jerusalén, le preguntan esto: ¿quién eres tú? Y entonces dice aquí, él confesó y no negó, confesó, ¿verdad? Otra vez, versículo 20, el verbo homologueo en griego, que es confesar, ¿verdad? Reconocer. Entonces él confesó y no negó, ¿verdad? No negó. Entonces confesó y dijo, yo no soy el Cristo, ¿verdad? Es una primera afirmación, una primera confesión, ¿no? Decir la verdad, las cosas. Y entonces para aquellos que pensaban que él era el Mesías, dice, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, ¿verdad? No soy el Cristo.
después le vuelven a preguntar, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dice, no lo soy. Nuevamente, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. Muy interesante todo esto, ¿verdad? Porque estamos aquí en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? En otros evangelios dice Jesús que Juan era Elías precisamente, ¿no? Pero aquí Juan dice que él no es Elías. O sea, ciertamente, pues no es Elías, ¿verdad? No es Elías aquel gran profeta que preparó al pueblo para recibir el mensaje de Dios, pues no es tampoco, ¿no? En sí no es Elías, él no es Elías, tal cual. El profeta, bueno, se estaba anunciado en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, si mal no recuerdo, dice ahí Moisés, dice, el Señor les dará un profeta como yo, y a él lo van ustedes a escuchar. A partir de ahí es como, por ejemplo, Benedicto XVI ha hecho el libro de Jesús de Nazaret, de ahí ha partido de esa profecía, ¿verdad? Un profeta como yo, un profeta que está hablando con Dios cara a cara. Y bueno, es una profecía mesiánica, ¿verdad? También sobre el Mesías, a él lo van a escuchar. Bueno, pues aquí Juan dice yo, tampoco soy el profeta, no soy ni el Cristo, no soy Elías y no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres, pues? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado, dice aquí. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, primero ha sido una respuesta negativa, ¿verdad? No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Ahora sí va a decir, yo soy, ¿verdad? Ya no es no soy, sino yo soy. ¿Quién soy? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectifica en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, este es Juan, ¿verdad? ¿Quién es él? Se identifica con este texto de Isaías que dice, voz del que clama en el desierto. Hay una voz que clama en el desierto. Bueno, entonces Juan Bautista dice, yo soy esa voz, ¿verdad? Yo soy voz del que clama en el desierto. Interesante esto, ¿verdad? Yo soy solamente la voz, porque aquí en el Evangelio se insiste mucho en la palabra. Y en este mismo capítulo 1, el Logos, la palabra, el verbo, pues es Jesús, es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Entonces San Juan dice, yo solo soy la voz, no soy la palabra, soy la voz, como dice San Agustín, ¿verdad? Solo soy la voz, no la palabra. La palabra es otra, ¿verdad? La voz es para que llegue la palabra, pero la palabra está antes, ¿verdad? Tiene mayor importancia. Entonces San Juan, con mucha humildad, reconoce su misión, reconoce quién es él, no se ha crecido, ¿verdad? No se quiere poner encima de Cristo, sino que con humildad reconoce que solo es un mensajero, que es un testigo, ¿verdad? Que él ha venido a dar testimonio solamente, ¿verdad? Como alguien que anuncia algo que ha visto, algo que ha oído. Así es San Juan, y aprendamos de él también nosotros esa profunda humildad. Solo soy la voz, ¿verdad? Por ejemplo, los que son catequistas, los que son delegados, los que somos sacerdotes, predicadores, evangelistas, evangelizadores, nosotros solamente somos una voz, pero no somos la palabra, ¿verdad? Delegados de la palabra de Dios, delegados de la palabra de Dios. Pero el delegado tiene que anunciar la palabra, tiene que ser solamente voz. El catequista anuncia la palabra de Dios, anuncia el mensaje de Dios, la doctrina de Cristo, la sana doctrina que está en la palabra de Dios. Pero no somos nosotros en sí la palabra nos antecede, tiene precedencia sobre nosotros. Somos solamente la voz que hace que llegue esa palabra, así como aquí el micrófono, ¿verdad? Es un instrumento para que llegue a ustedes la palabra también que se está anunciando, que se está proclamando. Pero el micrófono no es el protagonista, ¿verdad? No es el personaje principal. Es solamente un instrumento y tiene
que ayudarnos, ¿verdad? Para que llegue ese mensaje. Entonces, igualmente así nosotros, ¿verdad? Delegados, catequistas, predicadores, solamente somos un instrumento, somos la voz, ¿eh? Pero hay que proclamar la palabra, como dice un texto de San Pablo, ¿verdad? Sus cartas pastorales a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Que dice, proclama la palabra, ¿verdad? Insiste a tiempo y a destiempo, proclama la palabra. Entonces proclamamos la palabra de Dios, delegados de la palabra de Dios. Por eso el delegado no puede convertirse como en el protagonista, ¿verdad? Y entonces comenzar a anunciar, pues, su doctrina, ¿verdad? Porque ya entonces sería su palabra, ya no sería simplemente voz, ¿verdad? El que clama en el desierto, ya no sería una voz que hace que llegue la palabra de Dios nítida, sin distorsión, sin manipulación, sin cambio, sin añadiduras, que llegue esa palabra al corazón de los hermanos. Así debería de ser, ¿verdad? Y pues a veces resulta, ¿verdad?, que hay hermanos en algunos lugares que entonces comienzan a predicarse a sí mismos y ya no predican a Cristo, pero se predican ellos, predican sus ideas, predican sus doctrinas, ¿verdad? Predican sus teorías, lo que ellos piensan, y no la palabra auténtica de Dios. Ayer celebramos, por ejemplo, la fiesta de la Virgen María, Santa María, Madre de Dios, que fue proclamado este dogma en el concilio de Éfeso. Bueno, pues había un ministro ordenado, un sacerdote que era que negaba, ¿verdad? Negaba la, el dogma de la Virgen María como Madre de Dios, que se pudiera afirmar que la Virgen María es Madre de Dios. Y él predicaba y anunciaba y decía eso. Y mucha gente le hacía caso, ¿verdad? Hasta que finalmente en el concilio de Éfeso se proclama este dogma, ¿sí? Entonces, puede ser que anunciemos cosas, si no tenemos cuidado, cosas que no están en la palabra o que distorsionan la palabra, ¿verdad? Lo mismo el arrianismo, que fue una herejía que también de los primeros siglos, y negaba que Jesús fuera Dios, curiosamente, negaba que fuera Dios. Y muchos cristianos se fueron tras ese mensaje, y muchos cristianos se dejaron manipular, engañar, y distorsionaron la palabra de Dios. Hasta que en el concilio de Nicea se agrega un poquito al credo, ¿verdad? Esa parte sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que está en la Biblia, pero que tenía que ser como más específico. Entonces aprendamos de Juan. Yo soy la voz del que clama en el desierto, solo la voz. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Soy voz de otro. He sido enviado, pues. Soy la voz del que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor. Ahí está el mensaje que llama a conversión, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? A ellos les llama la atención que bueno, pues sí, no es ni el Cristo, el Mesías, no es Elías, no es el profeta, y está bautizando. ¿Por qué lo hace? Juan les respondió, yo bautizo con agua. Ahí está también muy claro que solamente es un bautismo de agua, nada más de agua, en este caso el de Juan. No es el bautismo de Cristo, ¿verdad? Yo bautizo con agua, solo con agua. Pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Ya ahí está empezando a dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Que hay un anuncio ya de Cristo indirecto, ¿verdad? En medio de ustedes está uno a quien no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Está haciendo ver, ¿verdad? Un poquito también la grandeza del que viene detrás de él, ¿verdad? Pero que va a estar eh, en prioridad sobre él también, ¿verdad? Sí. A quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. El padre Luis Alonso Shekel, el traductor de la Biblia de nuestro pueblo,
escribió una vez un artículo sobre signos matrimoniales en el Evangelio, y él encuentra aquí en esto, ¿verdad? No soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Encuentra un signo matrimonial. Cuando había un matrimonio, el amigo, el mejor amigo del novio, le quitaba la sandalia, ¿verdad? Le quitaba la correa de la sandalia, le desataba la correa de la sandalia, le quitaba la sandalia para ir ya al encuentro nupcial, al encuentro con la esposa, ¿verdad? Con su amada. Y bueno, entonces aquí de alguna forma, pues no es solamente, ¿verdad? Como uno lo lee directamente, de decir, bueno, pues un gesto de humildad, no soy digno ni siquiera de inclinarme a desatarle la correa de su sandalia a Cristo, ¿verdad? Sí, a Jesús, porque es tan grande Él que pues yo no soy digno de hacerlo. Pero también se puede interpretar en el sentido de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la esposa de Cristo y San Juan no se considera digno de preparar a la iglesia para el encuentro con el Señor, ¿verdad? Es eso. Más adelante en este Evangelio, en el capítulo 3, San Juan se presenta, ¿verdad?, como el amigo del novio, ¿verdad?, en el capítulo 3 y en el versículo 28 y 29 dice, otra vez me voy para allá un poquito y dice, ustedes, bueno, desde el versículo 27, Juan les respondió, nadie puede recibir nada si no les es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Ahí nuevamente hay otro testimonio de Juan. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, ¿verdad? Necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces él se alegra mucho con la voz del novio, ¿sí? El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que le asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Entonces San Juan, aquí en este versículo 29 del capítulo 3 de este Evangelio de San Juan, se presenta como el amigo del novio, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Entonces, bueno, es un texto muy bonito, ¿verdad?, que para meditar en este día y pues meditemos también nosotros, ¿eh? Somos llamados a dar testimonio de Cristo, somos llamados a ser voz de Cristo, a llevar la palabra de Dios a otros hermanos y pidámosle a Dios que nos dé esa humildad de Juan el Bautista, que anuncia el mensaje, que les ayuda a otros a rectificar el camino para encontrarse con Dios, pero que al mismo tiempo es un hombre humilde, es un hombre sencillo, es un hombre que no se pone encima de Dios y que sabe que ha recibido una misión, que no es dueño, digamos, de esa misión, ¿verdad? Es Dios que le ha confiado esa misión y pues nos enseña mucho a nosotros sobre el camino de la humildad para ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a encomendarnos al Padre, a rogarle que en este día nos ayude a todos nosotros en nuestras necesidades materiales y espirituales, así comenzando este año, y que la palabra de Dios pues habite en toda su plenitud, en toda su riqueza en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan muy buena jornada.